Fraterno y cálido saludo a la audiencia que está en sintonía de MQ Radio 102.9 FM y 720 en amplitud modulada. Les doy la cordial bienvenida al programa educativo, formativo, cívico, cultural, histórico y patrimonial Rostros de Quito. Soy Juan Carlos Boada Landazuri, el apoyo técnico del señor Eduardo Parra, nuestro invitado aquí presente. Vamos a iniciar entonces, en contados segundos ya, el desarrollo de contenidos que nos permiten amar más a la capital de la República. Qué placer, nos sintonizan en diferentes partes de la ciudad, de la provincia y por supuesto del país. Fuera de él también nos sintonizan a través de www.radiomunicipal.quito.gov.es o MQ Radio. Así de sencillo, si usted tiene internet, listo, solo se vincula con estos links y con estas páginas web y ya nos tiene a nosotros junto a usted, al aire y sin ningún inconveniente. Frase del día. El físico Albert Einstein dijo en su momento: no podemos resolver nuestros problemas con el mismo razonamiento que usamos cuando los creamos. Actividades culturales en el Distrito Metropolitano de Quito. Cuatro actividades culturales concretas, quizás 5 a lo sumo, estimadas amigas y estimados amigos oyentes. Por favor, invitarles a esta exposición que está en Galería de Cristal de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sensaciones Reconectar. Está hasta este 24 de junio de 2026, en el horario de 10 a 18 horas. Vaya, por favor, visite. Allí hay creatividad de la juventud, creatividad de los jóvenes que están vinculados con el mundo académico. Una primera invitación. Otra invitación está relacionada con la muestra o exposición Chaquiñán, el latido de texturas, piedras y montañas, una propuesta visual y pictórica de Salomé Carpio de la Torre que nos invita a recorrer paisajes urbanos, coloniales y escenarios naturales. La muestra reúne obras realizadas en acrílico, acuarela y lápiz, destacando la riqueza de las texturas, los colores y las formas que evocan la memoria, el territorio y la identidad. Se encuentra esta exposición Chaquiñán en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, localizada en la Luis Odiro y Valparaíso. 2 invitaciones adicionales. Tocachi, parroquia del Cantón Pedro Moncayo, está celebrando 448 años de parroquialización eclesiástica. Este sábado a las 10 hay feria de gastronomía y de emprendimientos. Un hito histórico, la presentación del caldo de gallina ancestral más grande del país, bajo el lema Un solo pueblo, una sola memoria. 12 juegos tradicionales, 14 tradicional entrega de ramas de gallos, 20 horas Tocachi Fest. Disfrute de la agrupación Los Pepe Richard desde Cayambe, auspiciado por el padrino de fiesta del señor Jorge Cacuango, que es el vicealcalde del Cantón Pedro Moncayo. Y finalmente, tenemos una invitación a disfrutar de Ciudad Mitad del Mundo, de Bosque Jerusalén y del Parque Cochasquí. Ciudad Mitad del Mundo en San Antonio de Pichincha, el Bosque Jerusalén en Santiago de Malchinguí y Parque Cochasquí también en Tocachi. Sitios especiales y sitios mágicos de la provincia que nos esperan. Adiciono a eso, las 33 parroquias rurales de Quito Distrito Metropolitano. ¿Qué recuerdas de Quito? Comunícate con nosotros 2-510-510, 2-510-511. Rostros de Quito, con Juan Carlos Boada Landazuri. En Rostros de Quito, nuestro invitado. Alejandro López, el cronista de la ciudad e historiador, catedrático universitario, nos acompaña. Hoy vamos a conversar con él de un alimento que nació antes de que la agricultura en sí apareciese y que nos acompaña desde hace por lo menos unos 15,000 años tal vez, y cada vez el consumo es mayor. ¿A qué cosa nos vamos a referir?
a qué producto nos vamos a referir. Estimado cronista, bienvenido. Un cordial saludo para todas y para todos. Es un gusto acompañarles nuevamente en este espacio para poner sobre la mesa del debate algo que ponemos sobre nuestra mesa prácticamente todos los días en la mayoría de hogares. Hay algunos hogares que realmente lo consumen poco, pero es un producto de consumo realmente masivo. Sin embargo, quería hacer un paréntesis porque me quedé un poco reflexionando sobre algunos comentarios que tuvimos la última vez que conversamos. Y es que efectivamente en este espacio estábamos hablando de la Revolución Gloriosa y hablamos de muchos personajes. Y se generaba una idea de que de pronto Carlos Alberto Arroyo del Río era un filofascista, y yo reiteré en esta conversación que yo nunca utilicé el término, sino que lo que dije es que muchas de las doctrinas o las formas en las que estos gobiernos enfrentaron, me refiero a dos gobiernos de los que en ese momento estaban tanto en Alemania como en Italia, enfrentaron ciertas crisis como el tema del problema obrero, de los movimientos sociales, fue admirado y replicado en muchos de los países. El nuestro no fue la excepción. Exactamente, el nuestro no fue la excepción, y de hecho por eso se permitía incluso ciertas prácticas que digamos que ahora las podríamos considerar peligrosas, pero eran toleradas, y estoy hablando de la década del 40, como persecuciones, pintas, propaganda abiertamente fascista. No digo que los gobiernos hayan sido fascistas, pero había una suerte de tolerancia porque se parecía a algunas doctrinas que se aplicaban. En el caso de Carlos Alberto Arroyo del Río, un liberal de élite, es decir, aplicaba un liberalismo de élite que no concebía un poco esta relación con las bases, y por lo tanto se generaron todas estas fricciones, y por lo tanto lo que sí se puede decir categóricamente es que fue un gobierno que tuvo tintes profundamente autoritarios. Pero quería dejarlo bastante claro. Incluso se puede rastrear documentalmente que después de la guerra del 41 este personaje buscó apoyo con el gobierno imperante en ese momento en Alemania para tratar de sustentar su tesis de que el tratado no era válido, ¿no es cierto? Porque se firmó bajo presiones y etcétera, etcétera. Pero sabemos que el Ecuador estaba en una posición de absoluta vulnerabilidad porque los ojos del mundo estaban en el enfrentamiento en el teatro europeo y en el teatro asiático, y acá pues lo de América quedaba un poquito rezagado, ¿no es cierto? Solamente quería dejar claridad en esto porque creo que puede sí generarse a confusiones. Hablamos de tantos personajes, hablamos de tantos temas, y estábamos hablando del movimiento antifascista, pero ese movimiento antifascista confluía en contra del fascismo y en contra de Carlos Alberto Arroyo del Río, no porque sean lo mismo, sino porque en algún momento confluían sus prácticas autoritarias. Digamos que creo que con eso puede quedar bastante más claro. Y de haber alguna duda al amigo oyente que nos llamó, el doctor Ramiro Mosquera, lo tendremos también en un programa para que él ponga en esta mesa de diálogo sus puntos de vista. Es indispensable que la comunidad sepa versiones de un lado y de otro lado, y lo que aquí se ha insistido, estimado cronista, el contrastar la información para definir nuestra manera de pensar y nuestra posición inclusive. Efectivamente, pero quería simplemente hacer esta nota porque lo considero responsable, no por mi profesión, porque en mi profesión estoy abierto al diálogo, por supuesto, al debate, sino por el cargo que ejerzo. Así que siento yo que es una responsabilidad grande y siempre hay que llevar la dignidad del cargo como tal, ¿no? Bienvenida a la reflexión que usted nos hace y el comentario adicional en torno al tema que tratamos la semana anterior y la tras anterior, la gloriosa, un hecho que prácticamente nació en el 41 y terminó en el 45. Sí. Bien, ahora hablábamos de un producto que les decía que se los pone en la mesa de la mayoría de personas, y es un producto que nos permite acceder a diferentes aristas, ¿sí? Porque no vamos a presentar solamente una cronología, ya sabemos que no es un poco el estilo de nuestras conversaciones, pero sí, primero, este producto se consumió hace alrededor de 14.000 años. Las últimas investigaciones arqueológicas de lo que se conoce como cultura netufiense, podría decirse de alguna manera, ubicado en lo que hoy es Jordania, en el desierto de Shubaika,
las pruebas de carbono 14 han encontrado hace 14.400 años ya el consumo de este producto. De pronto alguien puede pensar qué producto es, de pronto algún recuerdo, alguna pista, pero es un producto que, bueno, se consume hace miles de años, es un producto también muy utilizado en las ceremonias religiosas, que de hecho, de acuerdo a la investigación que estaba llevando adelante, es una de las razones por las cuales llega a América. Sí, no solamente era porque extrañaban este producto los conquistadores o las personas que venían de la provincia de la península ibérica, sino porque era fundamental para la celebración de una práctica religiosa muy importante. Y el tercer elemento es que es un producto que nos permite entender también la estratificación social. Entonces, eso creo que puede ser interesante y no sé si ya alguien que nos está escuchando sabe a qué producto nos referimos. Me encantaría que este diálogo sea interactivo. ¿Qué producto que está en nuestra mesa y casi es de consumo diario tiene 14,000 años de vigencia? ¿Qué producto? Y dice el cronista de la ciudad, Alejandro López, está vinculado con los momentos religiosos o litúrgicos. Tanto en las iglesias católicas como en las iglesias cristiano-evangélicas, este producto se lo utiliza. La única diferencia es que es el producto ácimo, ¿no? Ácimo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Hay un momento en el acto litúrgico en las iglesias, cuando se celebra misa, en el que se presentan las ofrendas. Y dentro de ese conjunto de ofrendas que se pone en el altar mayor, recibidas por el sacerdote en este caso, o por el pastor o la pastora, está este producto. ¿A qué producto nos estamos refiriendo? Si usted tiene claro cuál es aquel, 2-510-511 o el 098-210-163-8. 098-210-163-8. Nuestro teléfono directo, el 098-210-163-8, el convencional, el 2-510-511. 14,000 años. Lo que debe quedarnos claros es que si este producto se consumía hace 14,000 años, significa que la antigüedad del hombre es mucho mayor, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Solo que llama mucho la atención que efectivamente como seres humanos, como especie, empezamos a consumir este producto desde antes de asentarnos en aldeas, cuando estos pobladores eran todavía cazadores, recolectores, todavía nómadas, no se domesticaban del todo las plantas, ya se conocían, pero no se domesticaban. Y entonces estos cazadores recolectores empezaron a moler cereales, cebada, avena, tubérculos de un junco llamado Volvochenius glaucus, y hacían este producto. Ya alguien se manifiesta. Hay 3 pronunciamientos. Ojalá tengamos más. Participen ustedes activamente, por favor. 2-510-511, 098-210-163-8. A ver, pronunciamientos. Martita Reyes. Vamos a dar lectura. Buenas tardes. Buenas noches, buena jornada, nos dice. El pan, o su materia prima, el trigo, ensaya una respuesta. Olguita Peralta, una bendecida jornada, JC, cronista, es el vino. Ella le apuesta al vino. Moni Castro, me parece que el cacao, el maíz. Hay algunas alternativas, ¿ah? Hay algunas alternativas. Veamos cuál, quién más, qué más nos están escribiendo por acá. Carlitos y cronista, es el vino, nos dicen también acá, ¿eh? Es el vino. ¿Cuál es el producto que lo tenemos en la mesa y que tiene 14,000 años de estar en el paladar de todas y todos? Llamada, veamos, ¿con quién el gusto? Buena jornada. Una buena jornada, Juan Carlos. Un saludo al cronista Alejandro. Soy el vecino Felipe. Adelante, vecino Felipe. Le escuchamos en su contestación. No les he podido escuchar estos días que estaban hablando de la Revolución La Gloriosa. Le cuento, mi abuela me contaba, Genoveva Castro Josán, en la época en Guayaquil, 1942, cuando nació mi madre.
unas revueltas y guerras que tenía que poner el colchón en la ventana para que no lleguen las balas. Me hubiera gustado, no he podido, le cuento, Juan Carlos. Una pena. Yo propongo que puede ser el trigo, la cebada, porque para que conocimiento de todos, la bebida más antigua humana, espirituosa, no es el vino, es la cerveza. Y yo pienso que puede ser o el trigo o la cebada. Muy bien. Vamos a ver si tiene razón, estimado Felipe. Ya se nos retiró. Vamos a ver si tiene razón. Llamada telefónica ahora al personal. ¿Quién en la línea? Qué gusto. Hola. Adelante, adelante, por favor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Wadi Baculima. Wadi, por favor, carambas, parece que se nos fue la llamada. Perdimos la llamada, pero quiero hacer un comentario. Ya quisiera yo vino en mi mesa todos los días. De mañana, tarde y noche, diga. Claro, no. Realmente sí. Buena jornada, licenciado. Creo que debe ser el trigo. Debe ser el trigo, nos dice Fanny Díaz. Sí, efectivamente estamos hablando de un producto que incluso se pagaba la jornada laboral con este producto. De ahí nace la idea de ganarse el... De cada día. Falta allí una palabra. Ya le han dicho algunos de los vecinos que nos han llamado. Hola, licenciado. Creo que es el trigo, dice María Donoso. Sí, es el pan de trigo. El pan de trigo, por eso en Egipto, en el antiguo Egipto, se utilizaba como una moneda. Sí, y también parte de rituales religiosos. Pero el trigo como grano, el pan. Porque cuando estaba hablando de este desierto y la cultura natufiense, era un pan, una torta cocida de estos granos molidos, seguramente con agua, y ya pues llevado al fuego. Entonces, ustedes recordarán que este pan pita, estos panes que son así bastante delgados como tortas, se consumen en esta región del planeta desde hace miles de años, como está ya demostrado por las últimas investigaciones. Pero allí me invita a preguntarle, ¿el pan como ahora lo conocemos en ese entonces? Porque no se olvide que un poquito cercano para nosotros son las tortillas de tiesto. Claro, sí, a ver, estamos utilizando el término pan para un producto amasado de trigo, que después se le van a ir añadiendo otros ingredientes de acuerdo a la cultura, de acuerdo al desarrollo también, de acuerdo a un fenómeno que podríamos entender como la globalización, porque este producto se va globalizando también y ya consumimos panes muy cercanos en diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? Ya sabemos, de pronto no hay mucha diferencia en el pan que se come ahora en Francia que el que podremos comer aquí. Sí, por eso hablo de globalización, pero claro, hace 14.000 años, hace 14.400 años, era un producto diferente, pero todavía se conserva. Estas tortillas, estas tortas, que son harina de trigo o de algún cereal amasado, cocido en tulpas, cocido en barro, pero se llama pan. Solo que a veces nosotros pensamos en el pancito redondo medio hinchadito, así como el pan de Ambato. Sí. Pero es pan al fin y al cabo, y de eso estamos hablando. Y como les decía, en el antiguo Egipto se utilizaba el pago de la jornada del trabajo, pan y cerveza. Como dijo también efectivamente el vecino Felipe, la cerveza es uno de los productos más antiguos del mundo que han acompañado la mesa, ¿sí? Sobre todo por sus propiedades nutritivas, sus propiedades calóricas, y también para evitar las enfermedades. Las bebidas fermentadas se utilizan por las culturas para proteger la flora intestinal. Si no, pensemos en la famosa chicha masticada que se come en la Amazonía. ¿Para qué? ¿Cuál sería el propósito de tomar este brebaje que de pronto a nosotros nos puede generar un poco de estupor? Ajá. Pero tiene un valor nutricional y un valor médico. Porque con aguas que de pronto no son hervidas, que de pronto tienen algún problema, la forma de hidratarse, de proteger el estómago, es tomar bebidas fermentadas, ¿no es cierto? Pero en otro momento podríamos incluso hacer algún diálogo con algún invitado sobre la cerveza en Quito, porque hay muchos expertos que la han estudiado.
pero solamente como para reforzar esta idea. Se pagaba el día de trabajo con porciones de pan y con cerveza. ¿Quién las hacía o quiénes las hacían? ¿Cómo se producía ese pago? El trigo era, o sea, ¿quién es el poder? Porque, a ver, pensemos un poco las formas en que podemos acceder a la cultura del Antiguo Egipto. Y también hay incluso hasta relatos bíblicos que nos hablan de eso, ¿no es cierto? Entonces, José. Sí, claro, al ser considerado un objeto de valor, el trigo, era concentrado por la administración central. Y ellos repartían y pagaban a los trabajadores con el pan. Y de hecho hay incluso estos famosos escritos en el antiguo idioma que se hablaba en Egipto que hablaban del pago en pan y cerveza. Entonces por eso ahí viene la idea de ganarse el pan. Con el sudor de la frente. Con el sudor de la frente. Uh-huh. Mire de dónde sale la frase. ¿Hay algún relato así específico que nos acerque, por ejemplo, a José, que él fue nombrado como una especie de administrador de Egipto? El faraón le tenía tanta confianza que efectivamente él entregaba pócimas de trigo para que viva la familia haciendo el pan. Sí, bueno, sí hay textos arqueológicos que nos hablan de la existencia de algún personaje muy parecido al del relato bíblico, pero más allá de estos textos del Génesis, hago referencia a que no era extraño para la época que el trigo sea concentrado, almacenado por el poder, porque era eso, un símbolo de poder. Hay que pensar que la alimentación que ahora a veces damos por sentado era la supervivencia de la población, entonces de ahí su importancia. Detalles que no los conocemos. Usted puede participar, puede comentarnos, ya vamos a avanzar en la historia y llegaremos seguramente al mundo contemporáneo, a lo que hoy implica tener el pan en la mesa. Aquí tengo un dato. Los jeroglíficos del pan y la cerveza combinados formaban el símbolo de alimento en la escritura del Antiguo Egipto. Martita Reyes. Recuerdo, licenciado, que en la escuela nos platicaron un fray Jodoco Riqui que trajo el trigo. Y en la iglesia de San Francisco existe el Museo de la Cerveza. Efectivamente. Vamos a hablar de fray Jodoco Riqui y de su empréstito de sembrar trigo. Tenía un propósito, ya lo había dicho al inicio de nuestro diálogo, también los religiosos, no solamente por extrañar la alimentación, sino porque consideraban que el trigo era un elemento donde sí se podía presentar esta transubstanciación. El rito es la Eucaristía. Y entonces, claro, recuerden en la Eucaristía que dice, tomó de este pan y lo partió y bendijo el vino y tales. Ese pan era de trigo. Entonces la Iglesia Católica lo tomó como un símbolo de pureza que reposaba en el trigo, porque acá ya se consumían otro tipo de envueltos y de panes, podríamos utilizar de alguna forma, de otros productos. Ya se consumía. Cuando llegaron los castellanos acá ya había productos similares a las humitas, por ejemplo. Claro, choclotanda, porque sí, el maíz ha sido el grano, en cambio, para nuestros pueblos originarios, el grano sagrado. Exactamente, pero para los españoles ese maíz no era tan puro como para poder celebrar la Eucaristía. Por eso prefirieron el trigo. Claro, era una necesidad incluso de la religión traer el trigo, pero el trigo no se producía. Cuando llegaron al principio, pues no lograban que se siembre, ¿no es cierto? Y es bien interesante, aunque me estoy saltando un poquito. No se salte, porfa. Enlace, ya tenemos cabos. Sí, ya, pero voy a solamente hacer la mención. Que un ex esclavo liberto, de origen bereber, es decir, de origen árabe, fue el primero que logró sembrar trigo, ya en el territorio del continente americano. ¿Hace qué tiempo? Estamos hablando de 1500 más o menos. Ya cuando lleguemos a ese momento específico voy a dar el nombre y demás. Pero quería mencionar también que en Grecia y Roma el pan también ya se convierte en un símbolo de jerarquía social. Porque yo les había dicho que otra de las cosas que íbamos a decir en el programa es que el pan también diferencia un poco las clases o los estratos sociales. En Grecia y Roma ya se presentaba este fenómeno. Se establecía que el pan de trigo leudado, es decir, ya con levadura, con algún fermento para que crezca la masa y adquiere otro sabor, debía reservarse solo para los días de fiesta. El alimento cotidiano de los atenienses era la masa, una torta de cebada tostada mezclada con agua, aceite o miel.
Ahora creo que a este producto se le conoce como una especie de pequeñas arepas que se les pasa por el horno. Algo así habrá sido. Seguramente que sí. Hablamos del año... Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, y en cambio ya en España, en España, en la antigua Roma, también se consumía el pan, y los vestigios arqueológicos de esto sobre todo han sido conservados en los restos de la antigua Pompeya. Sí, Pompeya y Herculano, que fueron destruidas por la erupción del Vesubio, han permitido identificar incluso panaderías. En la panadería de Modesto, dice, se hallaron unas 80 hogazas carbonizadas abandonadas en el horno en el momento de la erupción. Y el pan emblemático de esta época es el panis quadratus, redondo, dividido en 8 secciones por una cuerda atada antes de hornear. Es uno de los alimentos más fotografiados de la arqueología romana. El panis quadratus. Panis quadratus. Si vamos a preguntar por el panis quadratus hoy, ni la menor idea. No, seguramente es un pan redondo, ¿no es cierto? Pero estaba dividido en 8. Pero ahora sí podemos encontrar en las panaderías estos panes de masa madre, que son unos grandes pedazos de pan, una gran hogaza de pan que uno tiene que repartir. Pero tendrán otro nombre, ¿no? El panis quadratus. No, panis quadratus no, porque ese estaba dividido en cuadrantes. Sí. Pero bueno, podemos seguir avanzando un poco. También este producto es parte de la revolución industrial. En 1928 se utilizó por primera vez una máquina para rebanar el pan. Entonces, el pan que no siempre a todos gusta, este pan que es de rodajas que decimos, también fue importante de este proceso, un proceso de industrialización. Pero también utilizar otros productos aditivos que transformó totalmente la producción de pan. Antes tomaba más tiempo, y después de incluir levadura y otros aditivos, se permitió producir el pan en un periodo de 3,5 horas, lo que redujo un poco la calidad proteica. La cocción. Al poner una harina ya mezclada con otros productos, el trigo es lo que conocemos ahora, ¿no es cierto?, como productos altamente procesados que pierden un valor nutricional, y esto es un gran debate en torno al pan. O sea, ¿qué tan nutritivo puede ser el pan? Lo comemos todos los días, pero las personas, ahora se habla del gluten y de cómo esto afecta al estómago y afecta a una serie de procesos incluso endocrinológicos. Pero todo esto tiene que ver con la transformación de este alimento, con aditivos, con colorantes, y de alguna manera va perdiendo este valor nutricional, porque si no hubiese sido nutritivo no podríamos pensar en los natufienses esforzándose en recoger estos granos pequeñitos para molerlos, hacer una torta y servirse esto que les servía para sobrevivir, ¿no? Pero en ese entonces, en los molinos adecuados también, imagino, había una incipiente tecnología que permitía elaborar ese pan que se encontraba en franca evolución. Sí, sobre los molinos, ya cuando hablemos específicamente del pan en Quito, vamos a hablar un poco de los molinos y de algunas ordenanzas municipales que nos permiten entender la importancia del producto en la colonia, la importancia del producto en la república, y también los peligros que en su momento entrañaba el consumo de este alimento cuando no se preparaba de la forma adecuada. Por lo pronto, lo que sabemos es que el pan tiene 14.400 años de existencia, o está entre nosotros. Y es en Egipto en donde se empezó a elaborar lo que se habría llamado el pan hoy. Tal vez, no creo el mismo nombre, pero algo parecido habrá sido, ¿no? Sí, claro, es lo que se traduce, ¿no es cierto?, como pan y estas tortas de trigo o de otros productos. Hagamos un paréntesis y volvemos. Inicio del espacio publicitario. ¿De
Declarar tu patente municipal ahora es más fácil. Si estás obligado a llevar contabilidad, ingresa a servicios.quito.gov.es con tu RUC y contraseña que usas para todos los trámites en el portal de servicios. Si el último dígito de tu RUC cae en feriado o fin de semana, tranquilo, el plazo se traslada al siguiente día hábil. Y si no estás obligado a llevar contabilidad, no te apresures. A partir del 10 de julio se emitirá un valor único de $15 para tu patente municipal, gracias a la ordenanza 086-2024 impulsada por esta administración. Más simple, Más oportuno. más económico. 3001 obras para Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Listo, Roberto. Hasta mediodía tengo listo ese reporte. Llego a la oficina y lo hago. Ya, perfecto, Marina. Pero que no pase de las 11, por favor. A esa hora le entrego, Roberto. Apenas llegue. Ya, listo, Marina. Gracias. Ay, qué pesado este man. Es un intenso. Uy. Amiga, creo que sigues en la llamada. Hay cosas incómodas. Hablar de salud mental no debería ser una de ellas. Lo loco es hacerse el loco. Anímate a hablar de salud mental. 3001 obras para Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. El fútbol une y el comercio mueve a Quito. Mientras rueda el balón y el mundo celebra cada gol, cientos de comerciantes, caseras, caseros, emprendedores y trabajadores autónomos siguen moviendo la ciudad todos los días. Vive el Mundial en los mercados de Quito, los centros comerciales del ahorro y los espacios de comercio de la ciudad más linda del mundo. Encuentra sabor, tradición, buenos precios y todo para alentar a tu selección. El fútbol une y el comercio mueve a Quito. 3001 obras para Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Fin del espacio publicitario. MQ Radio presenta Un día como hoy. Juan Carlos Boada. Audiencia, un placer compartir con ustedes la efemérides de la jornada. Un 18 de junio de 1537, el franciscano Fray Jodoco Rique solicitó formalmente al cabildo de la ciudad la entrega de los terrenos aledaños para ampliar el monasterio y crear zonas de cultivo. Un 18 de junio de 1743 nació en Quito el marqués Manuel Mateu Aranda Enríquez de Guzmán, importante figura nobiliaria quiteña. Un 18 de junio de 1822, Sucre, al dirigir la batalla de Pichincha, dio la libertad al territorio que conforma hoy la República del Ecuador y facilitó su incorporación a la Gran Colombia. Bolívar lo asciende a general de división y otorga el nombramiento de intendente del departamento de Quito. Al frente de los destinos del Distrito del Sur, desarrolló una positiva obra de progreso. Fundó la Corte de Justicia de Cuenca y en Quito el primer periódico republicano de la época, llamado El Monitor. Un 18 de junio de 1822, el libertador Bolívar concedió honores a los vencedores de Pichincha y emitió el decreto que a la primera compañía del batallón Yaguachi no se le asigne otro capitán y que cuando se pase la revista de comisario, al llamar al capitán Abdón Calderón, sea considerado vivo y la tropa conteste: murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Un 18 de junio de 1895, luego de la proclama de la Revolución Liberal del 5 de junio, en este día llegó desde Nicaragua a Guayaquil el general Eloy Alfaro. Las casas quedaron vacías, el pueblo entero en las calles, frente al río contemplando el vapor Pentauro, cuando largó las anclas, la bandera nacional al tope. Las mujeres llevaban a sus hijos en brazos y los hombres rompían los pechos de grito. Millares de manos se agitaban contra la luz de este día límpido. Millares de cabezas se movían como las copas de los árboles en las tardes de viento. Millares de palabras nunca dichas salían en libertad. Cuando lo vieron, cuando sintieron tan adentro la presencia estimulante, se agitaron ebrios, trémulos, hinchados los cuellos de gruesas venas ardientes y el grito inmenso trepó los aires. ¡Viva Alfaro, carajo! Un 18 de junio de 1952 nació César Antonio Benavides Jurado, en Quito, gran compositor y músico. Un 18 de junio de 2005, el santuario de Schoenstatt en Alangasí fue bendecido e inaugurado. Un 18 de junio de 2024 inició la demolición de esta emblemática y deteriorada estructura en la avenida de los Chiris, llamada Tribuna del mismo nombre. 18 de junio, Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para frenar la discriminación. 18 de junio, Día Mundial del Orgullo Autista, una jornada dedicada a visibilizar y celebrar la neurodiversidad. 18 de junio, Día de la Gastronomía Sostenible. Hasta aquí la efemérides de la jornada. Esto fue Un día como hoy.
Hay señales de tránsito. Hay señales del clima. Hay señales del destino. ¿Todo esto será una señal? La señal que esperabas. La señal de radio. MQ Radio. Más que una frecuencia, tu mejor señal. Rostros de Quito, con Juan Carlos Boada Landazuri. En el presente programa estamos conversando con el cronista de la ciudad, Alejandro López, sobre un producto que está en nuestra mesa o en la mesa de quienes nos antecedieron desde hace 14.400 años. La base, el insumo, la materia prima, el trigo. El trigo. Y vamos a seguir en diálogo, no sin antes invitarles al Museo de Arte y Cultura de Calderón, que abrió la exposición Mamitas y Papitos, Saberes Ancestrales. Descubra la cultura y tradiciones de este colectivo ancestral. El horario de atención de lunes a sábado de 9 a 16, domingo de 9 a 13. El Museo de Arte y Cultura de Calderón está junto al Colegio Abdón Calderón. Ahora hay mensajes, todavía siguen los mensajes, que bueno, me alegro muchísimo por aquello. Nos escribe Rafa Racines, panaderías a finales del siglo XIX, y nos manda un artículo. Ya vamos a entrar en este tema para citar las panaderías que había a finales del siglo XIX. Interesante. Fotografías también nos envían de, inscripciones para el sistema educativo municipal, modalidad semipresencial y a distancia virtual para personas entre los 15 y en adelante. De 15 en adelante. Retomamos el tema, estimado cronista. Muy bien, les decía, el nombre de la primera persona identificada que logró sembrar de forma exitosa, aunque de forma incidental parece, fue Juan Garrido, un antiguo esclavo afro-bereber, que entre 1521 y 1523 dice que fue el primero en sembrar este producto en Coyoacán. Y ahí podríamos entender también por qué en lo que hoy es México la torta de trigo, esta tortilla de trigo es sumamente importante para la alimentación, o sea, para los tacos, aunque son de maíz, también hay el burrito de trigo, ¿no? Que igual se consume estas tortillas que son de trigo, una masita ahí delgada, delicada, de buen sabor. Pero bueno, o sea, pensemos que el trigo llega a Quito en 1535 y la persona que hablábamos justamente fue Fray Jodoco Rique. Aquí hay una polémica porque, de acuerdo a los escritos de Federico González Suárez, Fray Jodoco Rique fue el primero que introdujo el trigo en el virreinato del Perú, pero hay otros historiadores de otras latitudes que también reivindican más bien que fue en Lima o que fue en otros espacios. Sí, esto el mito de los orígenes, ¿no es cierto? Fue primero aquí, fue primero allá, pero el hecho es de que incluso en la efemérides estábamos hablando de que Fray Jodoco Rique sí vino con un propósito específico y podemos entender ese propósito desde la alimentación, pero también desde la Eucaristía. Como habíamos mencionado, los panes de otro tipo de productos no los consideraban suficientemente puros, sagrados, para poder ser introducidos dentro de esta ceremonia, que es uno de los ritos más importantes de la religión judeocristiana. Ha preservado este rito que por más de 2.500 años. Y la siembra incidental de Juan Garrido del trigo también ya casi llega a los 500 años. 503 años exactamente. Y claro, a partir del trigo, la cebada, pues ya la cerveza también. Un poco más adelante. De las primeras ordenanzas municipales, 1568, se empieza a regular la producción y venta del pan. La ordenanza número 33 disponía que un diputado, es decir, un cabildante comisionado, inspeccionara las panaderías, a las panaderas y a las panaderías, pesando el pan vendido en la plaza y en las tiendas de la ciudad. El peso del pan, al ser un producto tan importante, fue fundamental durante la época medieval europea, y esta tradición también se implantó en América. Supervisar que el pan tenga el peso adecuado fue una de las primeras tareas que el Cabildo se invirtió. Estamos hablando de 1568. Ordenanzas 40 y 41 establecían que el sistema del pan debía estar de acuerdo a los estándares y precios por parte de los regidores. Es decir, había un control del precio del pan por parte del Cabildo.
ante las variaciones en el precio del trigo, no se alteraba el precio del pan, sino su peso. El precio podía ser más barato o más caro, pero lo que quitaban era la cantidad de trigo que iba en el pan o aumentaban para mantener un precio estable. El volumen del pan cambiaba Uh-huh. en función de el precio del trigo. Cuando el trigo subía, el pan perdía su volumen, pero cuando el precio bajaba, el pan incrementaba su volumen, se lo veía más grande. Sí, sí. Y también el cabildo llegó a incluso a prohibir la venta de trigo a quienes no fueran panaderos para evitar el acaparamiento. Es decir, el trigo, así como en el antiguo Egipto, era parte del desarrollo económico fundamental, vital, de la ciudad antigua, de la ciudad colonial. Y supongo que era un símbolo de riqueza también, claro, de esos pueblos o de claro, esos gobiernos y estados, si se puede llamar estados, ¿no? Mire lo que hay detrás del trigo, elemento primario con el que se hace el pan. Y de ahí quisiera un poquito pensar, claro, durante la época colonial siguió esta dinámica del control de la venta del pan, pero la noción de salubridad todavía no estaba del todo implantada. Existían panes de diferentes calidades, de diferentes tipos, panes que ya se hacían con harina de maíz, panes que se hacían incluso con quinoa, que ahora pareciera una novedad, pero sí ya se utilizaban estos productos susceptibles de ser harinas, y entonces ya se mezclaba el choclotanda o tanta, ¿sí? La humita. Entonces eran estas amasados, tortas, cocidos de alguna manera que se servían. Pero para 1926, y agradezco por esta investigación a la historiadora Gabriela Pavón, que fue la que me proveyó también de estas ordenanzas que estoy mencionando en este momento, para 1926, es decir, ya en el siglo XX, el Consejo Municipal emite una ordenanza donde se busca regular a las panaderías. Y esta regulación de las panaderías nos permite pensar cómo funcionaban las panaderías antes de la ordenanza. Entonces, la ordenanza prohíbe establecer panaderías en las calles que bordean las quebradas. ¿Por qué? En las casas sin agua potable, canalización o baños excusados. A menos de 100 metros de cementerios, hospitales, establos, caballerizas, mataderos, basureros y servicios higiénicos. También exigía que el local sea iluminado, ventilado, que las paredes sean impermeables, al menos a 1,5 metros de altura, pisos de cemento pulido mosaico e instalaciones de agua corriente, lavabos, excusados urinarios en un número suficiente. Y entiendo por qué, en consideración de que se tenía de lo que representaba el trigo. Y también la salubridad. O sea, ¿por qué no cerca de las quebradas? Porque lamentablemente en la ciudad las quebradas eran el vertedero exactamente de los desperdicios de todo tipo. Entonces imagínense una panadería ubicada cerca de la quebrada. O sea, pensemos en roedores también. Ajá. Y por eso ser lejos de cementerios. O sea, toda esa vida de estas criaturas, ¿no es cierto? Y entonces, si uno mira por qué en el siglo XX hicieron esto, también nos vuelve a la época colonial, porque les decía, esta ordenanza es un reflejo. Tengo un dato sumamente interesantísimo. En 1697, siglo XVIII, se buscó excluir a las panaderías de las Indias. O sea, había mujeres indias panaderas. Y entonces el Cabildo sesionó para discutir una ordenanza, un auto real, es decir, algo emanado desde la metrópoli, que ordenaba nombrar panaderos y panaderas, pero se excluía a las personas que fueran de origen de las sociedades originarias, es decir, que no fuesen indios ni indias para el abasto de la ciudad. Pero el Cabildo, en un documento extraordinario, respondió: no es conveniente que se excluyan a las indias, porque éstas se contentan con poco y solamente tiran una moneda a ganancia una moderada ganancia a fin de sustentarse con los panes hechos que les sobran. Es decir, el Cabildo, la corona quería que el precio del pan suba y que haya panaderos reconocidos por el Cabildo y que se excluyan a los indígenas de la elaboración del pan. Pero el Cabildo responde y dice: no, la ciudad no va a ser capaz de sustentarse con un pan caro, necesitamos un pan que sea barato. Uh-huh. Porque estos negociantes, estos comerciantes vendían un pan
que no generaba demasiada ganancia, pero que permitía que la población se alimente. Entonces, ya en 1697, el Cabildo abogó por un pan barato. 1697. Había presidente del Cabildo. Sí, claro, no tengo el nombre en este momento, porque claro, siempre se puede profundizar mucho más en la investigación, pero yo estaba más concentrado en por qué buscaban la prohibición de que las indias, nuevamente explico esto, se utiliza el término indias porque en las fuentes aparece así. Sí, es un término utilizado de una forma heurística, así aparece en el texto. Hay una llamada y analizamos mensajes de texto también. Algunos nos está mandando Rafa Racines, Olguita Peralta. Ella, por ejemplo, dice, pero las humas o choclotandas se hacen con choclo. Tiene razón. Se preparaban o eran preparadas por mis abuelitos. Pero creo que los abuelos también preparaban pan. No como el de ahora, no como el que hoy comemos o consumimos, pero algo parecido si lo hacían y con harina. Se utilizaba la harina de trigo. Harina de Castilla. También, ¿no? Es lo mismo, solo que así se conocía. Claro. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Juan Carlos. Ramiro Mosquera le habla. Juan Carlos, efectivamente en Egipto el trigo tuvo un protagonismo a tal punto que se podría decir que las crecientes periódicas del Nilo prácticamente dieron lugar al desarrollo de la cultura en Egipto e incluso de la geometría por la medición de los terrenos. Pero a la larga de la exposición de ustedes se ha podido notar esta situación especial en la que le ponían los españoles al trigo, y yo quiero como médico aportar el hecho de que en este momento existe un trabajo del doctor David Perlmutter, un médico especialista de los Estados Unidos, que ha escrito un libro que se ha hecho famoso en todo el mundo y que se llama Cerebro de Pan. Ese libro dice que el trigo ha sufrido tantas modificaciones genéticas que hoy día es prácticamente imposible de que un organismo lo procese adecuadamente, y que al trigo se debe la gran cantidad de enfermedades, no solo de tipo alérgicas, como aquí ya lo conocemos de gluten, sino incluso de asuntos como el cáncer, de tal manera que David Perlmutter, con su libro Cerebro de Pan, ha tomado un protagonismo y le ha colocado al trigo en un sitio que ya no es el que le pusieron los españoles, y en ese sentido que yo quisiera relevar el lugar que tiene la quinoa. La quinoa, este producto que fue desterrado por los españoles, precisamente por razones de tipo religioso, ha cobrado tal importancia que los astronautas de los Estados Unidos llevan quinoa por su facilidad de preparación y de asimilación. Muchas gracias, Juan Carlos. Gentil al doctor Ramiro Mosquera. Qué bueno que podemos reforzar estos criterios con el diálogo comunitario, con los aportes de ustedes que nos honran también con su escucha. Y efectivamente, eso es lo que decíamos. De hecho, esta transformación del trigo, del pan, se acelera con la revolución industrial, con poner aditivos. Ahora sabemos que hay colorantes, sabemos que hay aditivos artificiales, y también la transformación genética del producto para satisfacer la voracidad del consumo de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, yo ya había escuchado esto, pero ahora tenemos nombres y apellidos de quienes lo han investigado, que el pan es un producto que realmente no se asimila, o sea, es decir, ya no nos trae ningún beneficio, solamente nos genera saciedad por un corto tiempo. Y es polémico porque, claro, estamos muy acostumbrados a su consumo, ¿no es cierto? Un cafecito con pan al final de la tarde, de pronto, en la media mañana. Pero, ¿cuál es el valor nutricional de este producto que se consumía justamente por su valor nutricional hasta hace 14.400 años? En cambio, ahora más bien es el causante de enfermedades. Por los elementos que intervienen, que no eran los mismos que antaño. Rafa Racines me envía artículos más representativos de la ordenanza del Cabildo número 5, dictada el 19 de julio de 1926. Es la que yo estaba haciendo referencia. Exactamente, cotejé y coincide perfectamente con lo estudiado por la investigadora e historiadora Gabriela Pavón. A ver, artículo 4, toda panadería debe ser perfectamente alumbrada y ventilada por medios naturales. Las ventanas estarán protegidas contra el polvo y las moscas por medio de persianas. Artículo 12, en ninguna panadería podrá conservarse o permitirse la entrada de perros, gatos u otros animales, ni la crianza de ninguna ave de corral.
Y continúa, artículo 14, artículo 21. Los médicos municipales son los directamente encargados de aplicar en la práctica esta ordenanza y de vigilar su estricto cumplimiento. Sí, y eso nos permite identificar cómo funcionaban las panaderías en la época colonial y en el siglo XIX. Para el siglo XVIII, 1714, cuando el cabildo era presidido por el marqués de Solanda, se llevó adelante una sesión porque hubo una emergencia sanitaria en la ciudad. Y entonces un informe del doctor José Jussieu, médico y botánico del rey de Francia, señalaba que en la ciudad había inmundicias y las tiendas estaban infestando el aire y causando la peste que había traído tantas muertes. Son enfermedades estomacales que generaban muerte. Y entonces el cabildo no solo acordó limpiar las calles, sino también algo directamente vinculado con el pan, que es que dichos señores jueces visiten los molinos y casas de las panaderas, tiendas y bodegas, y hallando en ellas harinas que se reconozcan estar corrompidas, mezcladas o dañadas, las manden a arrojar en los ríos y quebradas sin que se permita vender. Esto nos permite de alguna manera cotejar. Si en 1926 se hace esta ordenanza es porque en el siglo XVII, XVIII, XIX, si bien es cierto se consumía mucho este producto porque era un producto barato para las clases populares, pero también estaba lleno de insalubridad y de enfermedades, de contaminación. Estaba causando índices altos de mortandad. De mortalidad. O mortalidad. ¿Cuánto ha cambiado esto? Bueno, ahora hay mucho más controles, tenemos, pero el pan, como se consume tanto, sí es un producto que merece especial cuidado en su producción, en los ingredientes que utiliza. Entonces, por eso afecta tanto a la mesa la subida de la harina, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto que está relacionado con la subida de los costos de producción, que lo que hacen ahora un poco es lo que se hacía también en la época colonial, bajar un poco la calidad del producto para no subir el precio. O sea, estos son artilugios que se utilizaban antaño. ¿Se conoce para 1926 cuáles eran los puntos de distribución? Tal vez los primeros panaderos, las primeras panaderías. No, bueno, solamente pensar que la vida económica de la ciudad estaba muy vinculada al pan, a los molinos. Sabemos de importantes molinos que utilizaban la energía que proveía el entorno también. Están Molinos Royal, los molinos del Censo, muchos otros molinos que también pertenecían a familias importantes, la producción de harina, el ferrocarril que pasa por lo que hoy es el Chaquiñán, conectaba los campos de trigo que estaban en el Quinche y en otros lugares para poder traer harina y que sea molida y que sea llevada a estas panaderías que estaban siendo controladas con la ordenanza de 1926. Y allí se tiene datos, se tiene cifras por si acaso de personas que a lo mejor morían por esto. No tengo el dato de la mortalidad. Lo que sí podría decir es que también utilicé para este programa la publicación de Eduardo Kingman y de Nicolás Cubi, ¿sí? La publicación de El sabor de la memoria y la de, haciendo referencia también a otros textos como Montoya Lacoste, pero ahí hay más datos, dónde estaban los molinos, los productos. Se llama, el texto de Nicolás Cubi tiene que ver con el pan y los molinos en Quito, publicado por el Fonsal en su momento. Entonces es un texto bastante importante, lo tenemos también en las bibliotecas municipales, en las bibliotecas de las universidades, y si uno busca un poquito en internet también lo encuentra. El pan y los molinos en Quito es la obra. Sí, les puedo dar el nombre exacto, aunque ya nos vamos quedando un poquito cortos de tiempo. Sí, tenemos que hacer series. No hemos logrado Vamos a hablar. continuar. Deberíamos, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, el tema del pan en la ciudad también ahora es parte de la identidad de alguna manera urbana. Sabemos que vienen hermanos de otras ciudades cuando nos visitan y se van llevando productos de panaderías reconocidas, de cadenas de pan, que no las voy a mencionar porque no nos han pagado
la pauta, ¿no? La promoción. Entonces, pero el pan de la sierra, sobre todo, es altamente apetecido, altamente reconocido, pero sigue siendo una distinción social. Si uno mira el precio en las panaderías, incluso en algún momento apareció el famoso pan popular. ¿Cuánto costaba el pan popular? Pero si uno profundiza en el proceso, diría, bueno, valía poco porque de pronto cómo fue elaborado, ¿no es cierto? Pero el control gubernamental sobre el precio del pan también es una tradición que podemos rastrear hasta el siglo XVI. Hay información que nos falta todavía compartir con usted. Quizás en nuestro próximo encuentro con el cronista así lo hacemos. Me vino a la mente la Casa del Pan en San Pedro de Pueller. Al ladito del parque, a unos 20 metros a lo sumo, o menos, está la Casa del Pan. El libro exactamente se llama El Molino y los Panaderos, Cultura Popular e Historia Industrial de Quito, de Eduardo Kingman Garcés y de Nicolás Cubi. El Molino y los Panaderos. Cultura Popular e Historia Industrial de Quito. Cultura Popular, por si acaso apunte, Cultura Popular e Historia Industrial de Quito, de Nicolás Kingman. De Eduardo Kingman y Nicolás Cubi. Nicolás Cubi y Eduardo Kingman. Cronista, muchas gracias. Siempre agradecido por la atención que nos dispensan y esperando pues tener una oportunidad para seguir conversando de estos interesantes y tan urbanos temas. Ganarás el pan con el sudor de la frente. Allí está una explicación y una frase bíblica. El pan en nuestra mesa desde hace 14.400 años aproximadamente. Un gusto, pasen bien.